Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz Navidad, antes que nada. Espero que se estén disfrutando, bueno, que la hayan disfrutado, igual sus vacaciones, que por favor descansen, que se le hayan pasado bonito. Y pues bueno, hoy les traigo la clase de diuréticos, que es la clase que, bueno, ya nos faltan tres, que sería diuréticos, contractilidad vascular, algo así se llamaba, o sea, de corazón y la de antivirales, o sea, estamos en su tiempo. Pero pues de una vez les doy la de diuréticos y el fin de semana o luego checo las clases, les doy la de cardio, por así decirlo. Pero bueno, y hoy les subo su examen, ya tengo las preguntas, nada más me falta como ponerles otras dos y ya se los subo para que pues lo respondan cuando puedan, que básicamente el examen incluye solamente temas de antibacterianos. Y ya el último examen que les voy a hacer, o sea, parcial, ya incluía pues diuréticos, tono vascular, cardio y antivirales, que pues no voy a preguntar mucho de antivirales, pero bueno. Entonces, vamos a ir con el tema de diuréticos. La verdad, este tema a mí creo que es mi favorito de segundo bloque. Se me hace muy interesante. Aparte de que pues les voy a hablar un poco de fisio, por así decirlo, o sea, no muy a detalle, pero sí un poquito para que vean también los mecanismos de acción, dónde actúa cada diurético, porque pues en mi caso, mi doctor sí llegó a preguntar o nos dejó una tarea que decía dónde actúa cada diurético, dónde actúa la furosemida, dónde actúa la espironolactona, etcétera. Entonces, pues, ya vamos a empezar. Entonces, si se acuerdan, la unidad anatomofuncional del riñón es la nefrona, que es esta de aquí, o sea, el riñón está compuesto por varias nefronas. Ustedes saben que pues hay diferentes tipos de nefronas, em, dependiendo de la zona donde se localiza. Pero bueno, principalmente la nefrona, bueno, sus componentes van a ser los siguientes. Bueno, primero, aquí va a estar el glomérulo, antes que pues tiene la arteriola aferente, que es la que llega, la arteriola eferente, y bueno, y que es un sistema porta-renal. Y además, bueno, tiene pues el glomérulo y está envuelto en la cápsula de Bowman, que pues sería en este caso esta cápsula de Bowman. Ustedes saben que pues en el glomérulo, bueno, no sé si ya lo vieron en fisio, ¿no? Pues justamente se da la mayor parte, pues la filtración. La filtración se da en el glomérulo, por eso se llama filtración glomerular. Porque si se acuerdan, hay tres procesos importantes que ocurren en el riñón, que son, uno, la filtración, que les digo es glomerular. Y bueno, aquí participan las fuerzas de Frank Starling, que en este caso son tres, porque como, bueno, no sé si ya lo vieron, pero pues a nivel ya de pues la circulación sistémica hay cuatro fuerzas de Frank Starling, pero a nivel del riñón hay tres, que pues es la presión oncótica del glomérulo, la presión hidrostática del glomérulo. La oncótica está dada por las proteínas que pues hay en la sangre. Que bueno, las proteínas, la presión oncótica evita la salida de agua, por así decirlo. En cambio, la presión hidrostática favorece la salida de agua. Estas son las que están por parte como del glomérulo. En cambio, en el espacio de Bowman, no la cápsula, el espacio de Bowman se va a ver una fuerza de Frank Starling, que es la presión hidrostática del espacio de Bowman. No va a haber oncótica porque no se filtran proteínas, entonces en el espacio de Bowman no hay proteínas. O sea, en situaciones fisiológicas no hay proteínas. Pero bueno, o sea, eso lo van a ver más a detalle, por eso no se los anoto, porque pues la fisiología renal sí es un tema bastante largo, bueno, bastante complejo, más que nada. Está muy interesante, espero que les haya tocado un buen doctor, porque pues en mi caso a mí no me tocó tan buenos doctores de fisio, pero bueno. Entonces, está la filtración glomerular. Luego, el siguiente proceso que hay es la secreción tubular, que es el paso de las sustancias pues de los capilares peritubulares, que pues en este caso estarían como por aquí, o sea, al lado del túbulo renal. Entonces bueno, los iones, etcétera, van a pasar de la sangre a la orina. Esa es la secreción tubular. Y por último tenemos el proceso de reabsorción, que es lo contrario a la secreción. La reabsorción es el paso de, pues, iones, sustancias de la orina a la sangre. Por eso se reabsorbe.
¿Ok? Entonces, pues esos son como los procesos principales que van a ocurrir. Ahora, ahora sí, ¿cuáles son las porciones de la nefrona? En primer lugar, que está como con esta flechita como verdecita, azulita, vamos a tener, es el túbulo contorneado proximal. No les voy a, o sea, les voy a escribir ahorita, cuando veamos cada diurético, lo que se absorbe, bueno, reabsorbe en cada parte bueno, no en todas las partes de la nefrona, pero sí en varias. Pero pues primero les estoy dando como, pues la visión general de las componentes, o bueno, de las regiones de la nefrona. Luego va a seguir el asa de Henle. Obviamente el asa de Henle tiene un chorro de partes, dependiendo si es la porción delgada, la gruesa, la ascendente, etcétera. Pero pues aquí lo vamos a poner nada más como asa de Henle. Y una muy importante que vamos a revisar en el caso de, pues, la furosemida, que es un diurético de asa, que se llama así porque justamente actúa a nivel del asa de Henle, es la rama ascendente gruesa, que igual está dentro del asa de Henle, pero es donde específicamente actúa la furosemida, que es por aquí, la rama ascendente gruesa. Y si se dan cuenta, pues sí se ve como más gordita, por así decirlo. Entonces, voy a poner rama ascendente gruesa. Luego vamos a poner, bueno, tener acá el túbulo contorneado distal. Ya ven. Bueno, lo voy a anotar por acá, pero está de verdecito. Túbulo contorneado distal, que se estira aquí. Luego tenemos el túbulo conector, que pues básicamente conecta la nefrona con el túbulo colector, que es justamente este. Entonces, este es el túbulo colector, o sea, porque aquí, en este túbulo, se van a unir varias nefronas, por eso aquí se ve como que hay diferentes ramas, que son otras nefronas que justamente van a drenar, por así decirlo, al túbulo colector. Y pues ya, esa es como la estructura como más sencilla de la nefrona, porque pues hay muchísimas otras regiones que, por ejemplo, creo que en esto lo llegaron a ver, creo que hay más, como les decía, en el asa de Henle hay varias porciones, o sea, no solo el asa de Henle es la región delgada, ascendente, descendente, la gruesa, etcétera, pero pues no es clase de histo y les voy a dar como lo más importante que se relaciona con los temas de farmacología. Y ya, bueno, entonces esto es como la visión general de la nefrona. Ahora sí, vamos a ver cómo actúa cada diurético. Les voy a dar un diurético que no viene en su temario, o sea, viene, pero en tercer bloque, pero pues se los doy de una vez por si les sirve, y también como para relacionarlo con el tema como un poquito de fisiología renal. Entonces, primero vamos a revisar el túbulo contorneado proximal. Lo voy a abreviar como TSP, o sea, túbulo contorneado proximal. Entonces, vamos a tener primero a nuestra celulita renal. Es que les voy a dar como primero la visión general de cómo funcionan. Y ya después vamos a ver el mecanismo de acción para que vean cuáles son los efectos que se generan con los diuréticos. Ahora, aquí va a estar, esta es la región apical, donde está la orina. Entonces, esta es la región apical, que les digo, se relaciona con la orina. Y luego vamos a tener la región vasolateral, que es la de este lado, y se relaciona indirectamente con el plasma. Entonces, esa es la región vasolateral. Y como les digo, el paso de, bueno, que el paso de, pues, una unión, sustancia, etcétera, de la orina a la sangre, les digo que es la reabsorción. En cambio, el paso de las sustancias de la sangre a la orina se llama secreción. O sea, eso sí, como que, o sea, no es tan difícil de pues, memorizar. Reabsorción, o sea, se vuelve al torrente sanguíneo, pero pues igual se los menciono. Ahora, va a haber diferentes transportadores a nivel del túbulo contorneado proximal. De hecho, dependiendo de las
parte de la región de la nefrona que estén estudiando, van a ver que hay diferentes transportadores que transportan diferentes iones en diferentes concentraciones, diferentes porcentajes, etcétera. No voy a hablarles acerca de cuántos sodio se reabsorbe en el túbulo contorno proximal, en la enlace ajena, en el distal, eso no, pero pues sí les voy a hablar un poco de los transportadores que hay. Ahora, primero vamos a tener este transportador que los voy a poner de moradito, que es es el SGLT2, que básicamente es un cotransportador de sodio y glucosa, que transporta sodio, o sea, sodio y glucosa, los mete a las dos. Y bueno, luego este sodio, bueno, en la membrana vasolateral va a haber una ATPasa sodio-potasio, siempre en todas va a haber, y favorece que pues este sodio que entró por aquí salga por acá. Salga el sodio, ingrese a la sangre y el potasio entre, etc. Y bueno, la glucosa bueno, se va a reabsorber por medio de un GLUT2, aquí, que es el GLUT2, y pues se reabsorbe en la glucosa. Entonces hay más glucosa. Igual, tanto el sodio y la glucosa son osmóticamente activos, o sea que pueden, pues, arrastrar agua, por así decirlo. Entonces, pues, justamente la reabsorción de agua, digo, de sodio y de glucosa, indirectamente favorece la reabsorción de agua. Entonces, también por eso, les digo, creo que se los mencioné en la clase pasada, es muy importante, bueno, en el caso de las personas que tienen hipertensión, se les menciona que deben de disminuir su consumo de sal justamente por esto, porque la sal aumenta la presión arterial, al aumentar la volemia, o sea, la cantidad de agua en la sangre, eso pues aumenta la presión arterial. Por eso, casi todos los diuréticos que vamos a ver favorecen justamente la excreción de sodio. Entonces, si no reabsorbo sodio, tampoco voy a reabsorber agua y eso va a favorecer que mi presión no esté tan elevada. Por eso les digo que muchos diuréticos se dan en combinación con fármacos antihipertensivos o a veces se dan como solitos o sea, hay algunos que vienen en combinación. Por ejemplo, está el losartán con hidroclorotiazida. El losartán ya vimos que es un ARA2. La hidroclorotiazida, ahorita la vamos a ver, es un diurético tiacídico que actúa a nivel del túbulo contorneado distal. Y pues eso se da como en combinación, o sea, sí lo puedes pedir en la farmacia. Igual te pueden recetar otros fármacos de que tú compras un pues antihipertensivo y aparte te prescriben otro tipo de diurético, etcétera. Eso es para ayudar en el manejo de la hipertensión. Pero bueno, nada más como un disclosure, por así decirlo. Bueno, otros transportadores que hay. Tenemos que pues sería un cotransportador sodio aminoácidos, que justamente igual favorece la reabsorción de sodio y de aminoácidos. Igual va a haber un transportador de aminoácidos, etcétera. Esto yo no los esquematizo tanto porque el que más me importa en este caso para el fármaco que les voy a hablar es el SGLT2, pero bueno, igual se los menciono. Igual vamos a tener otros transportadores aquí, que sería el cotransportador, casi todos son cotransportador, sodio, citrato, fosfato y lactato. O sea, transporta sodio y citrato, o sodio y fosfato, o sodio y lactato. O sea, no cotransporta los cuatro, sino es uno con uno. Entonces, igual. Sodio entra, igual citrato, fosfato o lactato, cualquiera de esos, entra junto con el sodio. Y bueno, algo importante es que justamente aquí, si se dan cuenta, es donde se reabsorbe la mayor parte del sodio en el túbulo contorneador proximal. Otro importantísimo es que va a haber un contratransportador de sodio hidrogenión. O sea, en vez de cotransportar es un contratransportador sodio hidrogenión.
En este caso se reabsorbe el sodio, o sea, el sodio entra y el hidrogenio sale. Y ya no me cupo aquí, pero también va a haber una acuaporina, que pues la acuaporina favorece la reabsorción de pues agua. Entonces, ay, lo voy a poner acá. Pero también les digo, o sea, el sodio favorece como la reabsorción de agua también. Pero pues igual hay una acuaporina que favorece igual la reabsorción de agua. Estos son como los transportadores que hay a nivel del túbulo contorneado proximal. De aquí, para el diurético que les voy a hablar, el más importante es el SGLT2, porque hay un fármaco que justamente va a inhibir a este cotransportador. Entonces, este fármaco se va a llamar dapaglifosina. Les digo, este no viene en su temario, creo, de segundo bloque. Viene en el de tercer bloque para el tema como de fármacos para el tratamiento de la diabetes. Pero igual, este es muy bueno para la hipertensión, diabetes, obesidad, o sea, es un fármaco bastante bueno. Y de hecho, en el hospital en el que estuve rotando, sí vi que recetaban dapaglifosina justamente porque es bastante bueno. Bueno, su mecanismo de acción, como aquí lo esquematicé, es que es un inhibidor del cotransportador SGLT2. Por lo tanto, si estoy inhibiendo a este cotransportador, pues no va a haber reabsorción de sodio ni de glucosa. Entonces va a haber disminución de la reabsorción del sodio y glucosa. Entonces, si ya no se reabsorbe, pues estos se van a excretar y así, indirectamente, como les digo, son osmoticamente activos, pues van a jalar agua al excretarse. Entonces también van a disminuir la reabsorción de agua, van a disminuir la presión arterial. Entonces, por lo tanto, disminuyen la presión arterial. Y esto es bastante bueno. Ahora, ¿qué efectos van a tener? O sea, efectos como, debido a su mecanismo de acción, ¿qué efectos pueden tener? Entonces, efectos. Uno, como les menciono, es que van a disminuir la presión arterial porque igual disminuyen indirectamente la reabsorción de agua. Otro es que puede disminuir la glucemia porque pues igual evito la reabsorción de glucosa, entonces van a bajar los niveles de glucemia. Por eso es muy bueno para el tratamiento de la diabetes. Y también al disminuir como los niveles de glucosa también favorecen la pérdida de peso. No, esperen. No, creo que no, creo que sí lo preguntaron en segundo bloque, no estoy segura. Porque, ay, luego checo, pero por si acaso aprendanlo, porque sí me acuerdo que hubo una pregunta que decía, este es uno de los efectos que se asocia al uso de dapaglifosina. Y bueno, ahorita se los menciono la pregunta para que vean primero todos los efectos y ustedes me contesten cuáles eran, cuál es la respuesta a la pregunta que venía en el DEPA, pero bueno, primero les explico todo con respecto a este fármaco. Otro muy importante es que favorece, bueno, al disminuir la presión arterial, al favorecer la natriuresis, que básicamente natriuresis es cuando pues estás orinando o bueno, disminuyes la reabsorción de sodio, entonces pues hay más sodio en la orina y se elimina. Indirectamente igual disminuyes la reabsorción de agua, disminuyes la presión arterial de esta manera. Entonces, pues sí, es bastante bueno. Les digo, se utiliza para el tratamiento de la obesidad, hipertensión, de la diabetes, o sea, es muy bueno este fármaco. Y de hecho, de sus efectos adversos no tiene muchísimos y no son como muy graves, la verdad. Entonces, vamos a ver de sus efectos adversos. No, creo que sí lo preguntaron en el tercer bloque, pero igual se los menciono por si acaso. Porque luego creo que preguntan fármacos en el departamento, al menos el año pasado, que no venían en el temario, pero por si acaso se los menciono. No sé que sí lo quieran incluir. Uno es que, muy importante, favorece la aparición
de infecciones del aparato urinario y reproductivo. Eso sí es muy importante. Creo que es como el efecto adverso como característico de la dapaglifosina. ¿Por qué? Como estoy eliminando glucosa por la orina, favorece también la glucosuria. Pues las bacterias justamente se alimentan pues de glucosa. Entonces, pues si hay más glucosa a nivel de la orina, pues favorece que las bacterias, bueno, hay una proliferación de las bacterias y pues puede haber mayor cantidad de infecciones. Entonces, por eso es que puede haber infecciones principalmente bacterianas y de micóticas, como por ejemplo cándida. Pero, pues sí, ese es como la principal efecto adverso. Otro, pues importante, es que pues puede haber hipotensión, porque les digo, disminuye la presión arterial, pero igual, como los fármacos que vimos en tono vascular, también puede generar hipotensión, porque justamente se utiliza para el tratamiento de la hipertensión. También puede generar hipoglucemia, porque pues estoy disminuyendo los niveles de glucosa. Y también puede generar, pues por la misma hipoglucemia, poliuria. Digo, no por la hipoglucemia. Por la eliminación de sodio y de glucosa, puede haber poliuria. O sea, vas muchas veces al baño justamente por toda la eliminación de estos solutos. Y por lo mismo de que hay poliuria, pues puede haber deshidratación. Ahora, en el DEPA preguntaron como cuáles son los efectos que se asocian al uso de dapaglifosina. No decía adversos, o sea, efectos en general. Entonces, uno venía de que favorece la aparición de infecciones y también favorece la sensibilización a la insulina. Ese era un inciso, porque venían como de que de dos. O sea, un inciso tenía como dos opciones. En otro inciso venía, favorece la pérdida de peso y puede generar hipoglucemia. Y otro decía como disminuye la presión arterial y favorece la reabsorción de sodio, o sea, nada que ver. De esos, vi algunos compañeros que se confundieron justamente por la de que favorece las infecciones, pero como tal, este fármaco no actúa a nivel de la insulina, o sea, no sensibiliza a la insulina ni nada, o sea, se utiliza para el tratamiento de diabetes, pero no actúa como a nivel de la insulina. Entonces, la opción correcta era la que decía favorece la pérdida de peso y puede generar hipoglucemia, justamente porque hay pues eliminación de glucosa, por eso. Entonces, esa era la opción correcta. Hipoglucemia y pérdida de peso, porque les digo, se utiliza también para pacientes con obesidad. Y bueno, eso es con respecto a efectos adversos, etcétera. Ahora, vamos a hablar rápido de la farmacocinética. Con respecto a su absorción, tiene una biodisponibilidad del 65% más o menos. De la distribución, tiene una unión a proteínas del 85%. Su metabolismo es hepático. Y con respecto a su eliminación es renal y fecal. Y tiene una vida media de 11 a 17 horas. Ahora, algo importante que me faltó mencionarles es que este fármaco está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, justamente porque pues haces trabajar más al riñón, por así decirlo. Entonces, pues pongo aquí contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. Y ya. Entonces, pues, les digo, este creo que sí no viene en segundo bloque, pero pues igual se los doy. Si no quieren verlo, pues sáltense esta parte y ya pues ven los siguientes fármacos. Ahora, vamos con la siguiente región de la nefrona, que va a ser en este caso la rama ascendente gruesa, que le puse de este rosito. Entonces, asa de Henle en su porción ascendente gruesa. Entonces, igual voy a dibujar una
como una célula renal. Bueno, voy a dibujar dos. Aquí hay una. Y aquí hay dos. Ahora, igual, les digo, tenemos a la porción apical, donde está pues como en contacto con la orina, por así decirlo. Y tenemos la región vasolateral, que está indirectamente en contacto con el plasma. Ahora, me voy a poner aquí les voy a hablar solamente de dos como transportadores. Uno que es muy importante, que es justamente donde va a actuar el fármaco que vamos a ver, que es la furosemida. Voy a ponerle este verde. Es un cotransportador, pero este va a transportar en pues tres diferentes solutos, o sea, tres iones. Es un cotransportador, sodio, potasio y dos cloruros. Ahora, este no es como el sodio citrato fosfato lactato en que solo entra sodio con fosfato o sodio con citrato o sodio con lactato. No, aquí se transportan estos, en teoría, cuatro iones. Entonces, va a entrar sodio, bueno, se va a reabsorber el sodio por aquí, el potasio por acá y dos cloruros por aquí. Y esos tres se van a reabsorber. Igual, aquí vamos a tener a la ATPasa, sodio-potasio, donde pues el sodio sale, el potasio entra. Igual va a haber un canal de cloruro para que se reabsorba el cloruro. Y también va a haber un canal de potasio. Y ya se reabsorbe. Pero aparte va a haber otro canal de potasio que va a estar en la región apical. Entonces lo voy a poner de color. Este verde. Aquí va a haber otro canal de potasio, que este es muy importante. O sea, es que no sé muy bien cómo estén con sus clases de fisio, pero bueno, a nivel de la rama ascendente gruesa va a ocurrir algo llamado reciclaje de potasio, que pues se lleva a cabo justamente por este canal de potasio. Entonces, este canal de potasio favorece el reciclaje de potasio. Como les digo, reciclaje, va a haber, les digo, va a entrar potasio y aparte, pues va a estar también la tepeasa que mete potasio. Entonces, este canalito va a favorecer que el potasio que entró vaya a volver a salir a la orina. Entonces, por acá hay potasio y vuelve a salir. Entonces, tengo otra vez potasio afuera. El potasio, pues es un cation, o sea, tiene carga positiva. En la orina, aparte de haber estos solutos, va a haber otros iones, que va a ser el calcio y el magnesio. Cuando hay este reciclaje de potasio, se genera pues una pues positividad, por así decirlo, en la región pues apical, por así decirlo. Entonces, si ustedes se acuerdan como de física básica, de las cargas positivas, negativas, etcétera, se acuerdan que cuando tenemos dos cargas iguales, o sea, positivo, positivo, negativo, negativo, se van a repeler, o sea, no se van a juntar. En cambio, si tenemos una carga positiva y otra negativa, pues se atraen, ¿no? En este caso, tanto el potasio como el calcio como el magnesio tienen carga positiva. Entonces, este potasio que se vuelve a liberar, por así decirlo, a nivel de la orina, favorece que se repela el calcio y el magnesio. Y a la hora de que el potasio repele el calcio y el magnesio, estos dos iones se van a reabsorber, hacia la sangre. Pero no se van a reabsorber de manera, por así decirlo, intracelular, sino en las uniones, pues sí, ay, espera. O sea, aquí, entre cada célula, ustedes se acuerdan de sus clases de histo, va a haber pues uniones
entre las células, ¿no? Entonces, hay dos tipos de transporte. El transporte es el paracelular, en este caso, porque pues no está dentro de las células, sino es entre las dos células. Entonces, el reciclaje de potasio, favorece el reciclaje de potasio, y este mismo favorece la reabsorción paracelular, porque les digo, no entra dentro de la célula, sino entre las uniones, por eso es paracelular, o sea, junto a la célula, de calcio y magnesio. Entonces, pues esto es importante. Y pues igual, esto depende también del cotransportador sodio potasio 2 cloros, ¿ok? Porque si no hay este ingreso de potasio, pues tampoco es como que pueda funcionar mucho el reciclaje de potasio. Entonces, pues vamos a ver al siguiente fármaco, que les digo que actúa a nivel de la rama ascendente gruesa, que es la furosemida. Y les digo, este es un diurético de asa, así le dicen, diurético de asa, justamente porque actúa a nivel del asa de Henle. Y pues este diurético sí es bastante potente, o sea, sí tiene como muchos efectos a nivel de los iones. Ahora, la furosemida lo que va a hacer es que va a inhibir al cotransportador sodio potasio 2 cloruros. Entonces, mecanismo de acción es un inhibidor del cotransportador sodio, potasio, 2 cloruros. Ahora, específicamente donde bueno, no se está muy seguro, en el Goodman menciona que no se sabe específicamente dónde se une la furosemida, pero se cree que se une a nivel de la región donde se une el cloruro. Entonces, les digo, este no está como comprobado, pero es lo que se supone. Entonces, se une en el sitio de unión de cloruro. Igual, esto no se lo aprendan como tan necesario porque les digo que aún no se está como al 100% seguro. Es como una suposición. Pero bueno, se los menciono. Ahora, vamos a ver sus efectos, o sea, qué es lo que estimula. Uno, ya no va a haber reabsorción. Evita la reabsorción de sodio, porque pues no va a haber entrada de sodio. La de potasio, la de obviamente cloruro. Y como les digo, este cotransportador también es muy importante para que haya este reciclaje de potasio. Entonces, si no hay este cotransportador, pues indirectamente pues no va a haber este reciclaje de potasio. Y si no hay reciclaje de potasio que me favorece la reabsorción de calcio y magnesio, tampoco va a haber reabsorción de calcio y magnesio. Entonces, se evita la reabsorción de sodio, potasio, cloruro, calcio y magnesio. O sea, imagínense, o sea, les digo, es bastante potente la furosemida. De hecho, mi perrita, una de mis perritas, que bueno, ya no está conmigo, tuvo cáncer y uno de sus tratamientos era, bueno, ella recibía quimio. Y una de sus quimios era como con unas pastillitas que de hecho hasta nos la daban para dárselas aquí algunas, que pues sí se veían como bastante potentes porque las doctoras nos decían que teníamos que dárselas con guantes porque pues eran como muy corrosivas y de hecho tenían un color naranja como muy fosforescente. Entonces les dábamos eso y nos decían que también debíamos darle furosemida, justamente porque pues como era muy tóxico, o sea, sí tenía que actuar, pero también eliminarse muy rápido. Por eso también la furosemida se da para pues eliminar más rápido ciertas sustancias. Pero porque les digo, es bastante potente, porque pues inhibe la reabsorción de todos estos iones. Además, también inhibe la reabsorción de hidrogenados. Ahorita les voy a explicar por qué más adelante, cuando veamos cómo actúa la aldosterona, pero también inhibe la reabsorción de hidrogeniones. También aumenta la excreción
de ácido úrico. Y otro efecto muy importante es que, bueno, lo voy a poner acá. Aumenta la distensibilidad venosa. Y bueno, esto mencionan que es bueno para el edema pulmonar. Porque disminuye como la presión del llenado ventricular izquierdo. Porque, pues, si ustedes se acuerdan, las venas pulmonares justamente, pues, drenan a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y pues, la circulación sistémica, etcétera, ¿no? Entonces, pues, también aumenta la distensibilidad venosa y es bueno para el tratamiento del edema pulmonar. Bueno, la furosemida tiene varias indicaciones, se las voy a mencionar. Uno, es bueno igual para la hipertensión. También se utiliza para el tratamiento de la ascitis. Y sí, este sí lo he visto en el hospital porque iban muchos pacientes que tenían pues insuficiencia hepática, cirrosis, etcétera, y pues venían con ascitis a tensión, o sea, horrible, o sea, venían todos flacos, y pues tenían un chorro bueno, la ascitis es cuando hay es como por así decirlo, edema, pero a nivel abdominal, por así decirlo, edema, porque pues sí es líquido. Entonces, cuando está tensión es que es muchísimo. Y hay un signo que se llama el signo de la ola, que básicamente es que recuestan al paciente. Y entonces tú hagan de cuenta que, a ver, espera, mira, aquí tengo un peluche, aquí tiene su pancita, por así decirlo. Entonces, en el signo de la ola, tú recuestas al paciente, así, y lo que haces es que pones una mano de un costado de su abdomen y la otra del otro lado. Le pegas por este lado y se ve cómo se mueve la onda acítica y choca con la otra mano. Es como una ola, por eso se llama signo de la ola y choca con la otra mano. Entonces, pues eso es muy característico de los pacientes que tienen ascitis o tensión. Entonces, se da justamente furosemida para disminuir pues la citis porque es líquido. Igual, cuando está a tensión se hace algo llamado paracentesis, que es que te quitan líquido básicamente con una aguja. Uno se utiliza para ver como el contenido de líquido, porque pues puede haber diferentes causas que causen ascitis, puede haber insuficiencia renal, insuficiencia hepática, bueno, cirrosis, también insuficiencia cardíaca puede generar bastante edema, ascitis, etcétera. Entonces también por eso se hace la parasíntesis para ver el contenido, bueno, el líquido, cuáles son sus características y también para pues, disminuir pues, la cantidad de líquido que tiene el paciente. ¿Para qué otras indicaciones se utilizan? Bueno, igual les digo, para el edema pulmonar. También se utiliza para, bueno, en general edema, pero bueno, por síndrome nefrótico. También para insuficiencia cardíaca. Y algo importante que olvidé mencionarles de los efectos de la furosemida es que, no, no, olviden, me confundí, no, sí lo mencioné bien. Bueno, otra indicación es para el tratamiento de la hipercalcemia, porque así, pues, evita la reabsorción de calcio, porque les digo, actúa también a nivel de calcio. Si evita la reabsorción, pues disminuye los niveles de calcio, entonces también por eso se utiliza para el tratamiento de la hipercalcemia, y pues, esos son como las indicaciones. Ahora, efectos adversos, que sí tiene varios. Uno muy importante es que puede generar ototoxicidad. Esto se cree que es justamente por que no llegan tantos iones suficientes al oído interno, porque si ustedes se acuerdan, bueno, de sus clases de fisio de primer bloque, pues hay varios iones que actúan como a nivel del oído interno, justamente para que haya la transducción de señales, etcétera. Entonces, pues al dar la furosemida, pues puede haber ototoxicidad, puede generar sordera, acúfenos, etcétera.
Y algo muy importante con relación a esta ototoxicidad es que si se acuerdan que vimos en antibacterianos, hay un grupo de fármacos que también son ototóxicos, que son a ver cuáles son, si se acuerdan. Los aminoglucósidos, ejemplo, amikacina y gentamicina. Entonces, algo muy importante es que no se debe dar la furosemida junto con aminoglucósidos. O sea, eso está contraindicado porque justamente aumentas el riesgo de generar ototoxicidad y sordera permanente. Entonces, pues, es algo bastante importante. Otro efecto adverso es que puede generar, pues, justamente, puede generar hiponatremia por la eliminación de sodio. Pues estos ya están como muy relacionados con su mecanismo de acción. ¿Qué otro ion no se va a reabsorber? El potasio, entonces puede generar hipocalemia y esto es malo para el corazón porque puede favorecer la presencia de arritmias. Y algo muy importante, bueno, aún no hemos visto este fármaco, pero también se menciona que no se debe dar furosemida junto con digitálicos como la digoxina. Entonces, no se debe dar junto con digoxina. O sea que la digoxina es un antiarrítmico, pero pues no se debe dar con furosemida justamente porque pues hay más como desequilibrios del potasio y el potasio les digo que pues si hay poco potasio o mucho potasio, pues puede haber alteraciones a nivel del corazón. Entonces pues por eso no se deben combinar estos fármacos. Igual, puede haber hipocalcemia. Y pues lo malo es que la hipocalcemia puede generar igual, pues alteraciones diferentes como en la excitabilidad, etcétera. Y pues por eso no se debe dar en pacientes que tengan osteopenia o que igual tengan hipocalcemia, está contraindicado porque pues la puede incrementar. También puede generar hipomagnesemia. O sea, les digo, esto está muy relacionado con su mecanismo de acción. O sea, hiponatremia, hipocalemia o hipopotasemia, hipocloremia. Ah, eso me falta anotarlo. Puede generar también hipocloremia. em, hipocalcemia e hipomagnesemia. Ahora, otra cosa importante es que les digo que favorece igual la secreción de hidrogeniones. Entonces, si no tengo tantos hidrogeniones en la sangre, pues me va a generar una alcalosis al aumentar la excreción de hidrogeniones, les digo. Y bueno, también se menciona que puede generar hiperuricemia. Y bueno, esta hiperuricemia pues puede generar ataques de gota, pero bueno, es más, pues no es tan común. Y bueno, otro efecto adverso que no está como muy relacionado con el mecanismo de acción es que puede aumentar las concentraciones de triacilgliceroles y colesterol LDL. Igual, por si acaso, apréndanse esta, pero bueno, no. Creo que son más importantes la autotoxicidad y bueno, todos los demás, les digo, está muy relacionado con el mecanismo de acción. Y algo súper importante es que este fármaco no se debe dar en pacientes alérgicos a las sulfas. Ejemplo, el sulfamethoxazol, sulfadoxina, etcétera, no se debe dar. Es que la furosemida tiene como en su estructura química tiene una región que es muy similar a una región que tienen las sulfonamidas. Entonces, si pues se tiene alergia a las sulfonamidas, no se debe dar justamente furosemida por la similitud con la estructura. Entonces, también puede generar una reacción alérgica anafiláctica a la furosemida. Entonces, no se debe dar. Esto es súper importante, esto sí. Grábense. Creo que eso es lo más importante, eso, la toxicidad, el mecanismo de acción, bueno, sí, es lo más relevante. Les digo, de los efectos adversos, pues está muy relacionado justamente
pues el mecanismo de acción, básicamente. Entonces, sí. Y pues, creo que ya. Ujú. Ahora, vamos al siguiente. Es el túbulo contorneado distal, que lo puse de verdecito. Entonces, ahora, igual. Vamos a tener nuestra celulita. Este es más sencillo. Igual tenemos no, nuestra región apical, que está la orina, la región vasolateral, que está el plasma. Y bueno, a nivel del túbulo contorneado distal va a haber un cotransportador que es muy importante, que es el cotransportador sodio cloruro. Entonces, cotransportador sodio cloruro. Entonces favorece el ingreso de sodio y el ingreso de cloruro. Y bueno, les digo, está en todas partes va a estar la ATPasa sodio y potasio. Entonces aquí la voy a poner. Este sodio va a salir por aquí. El potasio entra. Igual va a haber un canal de cloro para que se reabsorba. Y bueno, y ya. Eso es como lo más relevante a nivel del túbulo contorneado distal, por el momento, para este forma. Entonces, vamos a ver a los diuréticos tiacídicos, así se llama como el grupo. Diuréticos tiacídicos. Y pues vamos a ver dos, que va a ser la hidroclorotiazida, que les digo, se da como en combinación, por ejemplo, con los árados, como el losartán, o creo que también candesartán. Y también vamos a tener a la clortalidona. Y básicamente lo que van a hacer es que van a inhibir este cotransportador. Entonces, mecanismo de acción, inhibición del cotransportador sodio cloruro. Entonces, si inhibo la reabsorción de sodio y de cloruro, pues igual indirectamente pues voy a disminuir la presión arterial porque no va a haber sodio en sangre y por lo tanto no va a haber como pues reabsorción de agua. Igual lo mismo pasa con la furosemida, no hay reabsorción de sodio, igual no va a haber reabsorción de agua. Eso es como lo que pasa con todos los diuréticos, casi todos afectan la reabsorción de sodio, justamente por que es osmóticamente activo. Entonces, disminuye la reabsorción de sodio y cloruro y por lo tanto va a disminuir la presión arterial. Les digo, es bueno para este tratamiento. Y van a ver sus efectos. Es que, bueno, uno favorece justamente la reabsorción de sodio y cloruro. Bueno, disminuye. Y por lo tanto, al inhibir esta reabsorción, favorece su excreción y pues disminuye la presión arterial. Otro muy importante es que aumenta la excreción de potasio e hidrogenión. Y otro muy importante es que disminuye la excreción de calcio. De hecho, esto es justamente bueno para el tratamiento de la osteoporosis, justamente para evitar la eliminación de calcio. Ahora, ¿por qué se aumenta la excreción de potasio e hidrogenión? Esto es por acción de la aldosterona. Entonces, igual lo mismo pasa con los demás diuréticos, como aquí, que les digo que inhibe la reabsorción de hidrogenio, no favorece la excreción de hidrogenio, es casi decir lo mismo.
justamente por acción de la aldosterona. Ahora, em, bueno, ahorita se los menciono, pero porque vamos a ver un diurético que justamente inhibe el receptor al que se une la aldosterona, y pues vamos a ver los efectos de la aldosterona, pero pues si los menciono que justamente la aldosterona, los efectos que va a tener es que uno favorece la reabsorción de sodio, la excreción de potasio y también la excreción de hidrogeniones en caso de que haya acidosis. Básicamente la aldosterona se libera cuando disminuye cuando nota que hay una disminución del sodio, justamente porque pues disminuye la reabsorción de sodio directamente el diurético. Entonces dice la aldosterona, bueno, el cuerpo dice, ay, ¿qué onda? O sea, tengo bajo sodio. Entonces secreta aldosterona justamente para que intente reabsorber sodio y a la hora de que reabsorbe sodio, secreta potasio. Ese es como el mecanismo que genera la aldosterona. Y también favorece la secreción de hidrógeno en caso de acidosis, pero bueno, ahorita lo vamos a ver como más a detalle. Pero esos son como sus efectos como principales. Bueno, ahora vamos a ver los efectos adversos. Es que uno puede generar, como dice, sus efectos, hiponatremia, también hipocloremia, porque pues está excretando justamente sodio y cloruro. También puede generar hipocalemia. Casi todos los diuréticos generan hipocalemia, excepto unos que vamos a ver. Y esos son como la excepción que se llaman justamente diuréticos ahorradores de potasio, justamente porque evitan la eliminación de potasio. También puede generar alcalosis, justamente por la eliminación de hidrogeniones. También obviamente generan hipotensión. Y otra cosa, pues, curioso es que pueden generar disfunción eréctil. Ahora, al igual que con la furosemida, em, estos diuréticos no se deben dar en pacientes alérgicos a las sulfas. Entonces, ni la furosemida, ni la clortalidona, ni la hidroclorotiazida se debe dar en pacientes alérgicos a las sulfas. ¿Ok? Y bueno, a ver, ¿en qué ocasiones pues se prescriben este tipo de fármacos? Entonces, indicaciones. Les digo, se da en tratamiento de hipertensión y a veces se da en combinación como con otros fármacos antihipertensivos. También se puede dar en caso de edema. También, como les digo, como disminuye la excreción de calcio, se puede dar en pacientes que tengan osteoporosis y también en pacientes que tengan nefrolitiasis por calcio. Porque hay diferentes ditos, bueno, ajá, hay diferentes como sustancias que pueden generar, pues por así decirlo, piedras en el riñón. Uno de esos son calcio. Entonces, si evita la eliminación de calcio por la orina, pues disminuye también la probabilidad de generar nefrolitiasis mediada por calcio. Entonces, pues esas son como las principales indicaciones. Ahora, rápidamente, la farmacocinética es muy cortita. Con respecto a su absorción, los dos tienen como una disponibilidad del 65 al 70%, y de la eliminación es y exclusivamente renal en el caso de la hidroclorotiazida. Y en el caso de la clortalidona, pues es tanto renal como biliar. Les digo esto con la clortalidona. Ahora, sus vidas medias de eliminación de la clortalidona es de 47 horas
y de la hidroclorotiazida es de como hora y media más o menos. Y pues ya, o sea, están sencillitos como los diuréticos. Y pues siento que es muy dinámico este tema, justamente porque se ve un poco de la fisiología renal. A mí por eso me gusta mucho el tema de diuréticos. La verdad, fisiología renal es muy bonita. Ahora, vamos a ver, igual, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces, ahora, como tal, ya no vamos, bueno, o sea, vamos a hablar acerca de una hormona esteroidea que va a ser la aldosterona. Si ustedes se acuerdan de sus clases, creo que sí eran de histo, la aldosterona se secreta, bueno, ajá, bien, bueno, se produce, bueno, se libera de la glándula suprarrenal, que pues a ver, aquí tengo el riñoncito, ay, y pues la glándula suprarrenal, como lo dice, está como encima del riñón, que es como más o menos triangular, así más o menos. Y pues, si ustedes se acuerdan, se compone de la corteza suprarrenal y de la médula suprarrenal, que la médula secreta catecolaminas y la corteza, dependiendo de la región, pues secreta mineralocorticoides, como la aldosterona, glucocorticoides, como el cortisol, y luego, pues, hormonas sexuales, pero pues, ¿cómo se llama? Suprarrenales, básicamente. Entonces, aquí, en la capa glomerular, de la corteza suprarrenal, secreta aldosterona. ¿Ok? Es que vamos a ver a la aldosterona. Ahora, ¿qué factores favorecen la liberación de aldosterona? Dos factores que estimulan la liberación de aldosterona. Van a ser, bueno, dos principales, que uno es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Igual esto lo van a ver en bloque 3 de fisio. Y el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si se acuerdan de la clase pasada, vieron que la angiotensina 2 favorece justamente al actuar a nivel de sus receptores, etcétera, la liberación de aldosterona, y aldosterina. Entonces, ahora, vamos a ver cuáles son los efectos de la aldosterona. Primero que nada, la aldosterona, bueno, aquí tenemos, justo, actúa a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector. Como es parte pues, del sistema endocrino, ¿se acuerdan? Pues las hormonas se secretan a la sangre. Entonces la aldosterona la voy a poner justamente de color naranjita como la glándula suprarrenal, se secreta a la sangre. Y de la sangre va a pasar justamente a la célula renal. Ahora, la aldosterona se va a unir a un receptor nuclear, que es en este caso lo voy a poner así. Ay, me quedó medio feo, pero bueno, este receptor, que se va a llamar receptor de mineralocorticoides, porque justamente la aldosterona es un mineralocorticoide. Y les digo, es un receptor nuclear. Si se acuerdan justamente de las clases de primer bloque, los receptores nucleares como tal no se encuentran en el núcleo, sino se encuentran en el citoplasma. Una vez que se une, pues, el ligando, que en este caso es la aldosterona,
pues ya se transloca al núcleo, bueno, pasan muchos procesos, proteínas chaperonas que se dimerizan, etcétera, eso no lo vamos a ver, pero bueno, se transportan al núcleo y fungen como factores de transcripción. Entonces aquí vamos a tener el núcleo, aquí el DNA, etcétera. Entonces se transloca al núcleo, favorece que, bueno, favorece la transcripción de pues ciertos genes, etcétera. Luego está pasando a la síntesis de proteínas y pues ya, una vez que se codifica la proteína, que en este caso van a ser como dos canales, favorece que haya implantación de un canal que es de sodio. Voy a ponerlo de otro color. Favorece que haya un canal de sodio. Entonces, de sodio. Y también favorece que haya otro canal, que en este caso sería un canal de potasio. Ok, entonces, vamos a repasar. Se libera aldosterona al torrente sanguíneo. De la sangre va a pasar a una célula renal, se une con el receptor de mineralocorticoides, que es un receptor nuclear, se transloca al núcleo, favorece la transcripción de ciertos genes, etcétera. Bueno, luego la síntesis de proteínas, o sea, todos los procesos que ya vimos. Y favorece básicamente que haya como que se implanten, por así decirlo, un canal de sodio y un canal de potasio. ¿Ok? Eso es como cómo actúa la aldosterona. Ahora, ¿qué efectos va a tener la aldosterona? A ver, efectos de la aldosterona. Uno que ya se los había mencionado es que favorece la reabsorción de sodio y favorece la secreción de potasio. Entonces, bueno, lo voy a volver a como dibujar aquí, ya sin que se vean como los efectos. Pues es como el mismo dibujito. Entonces aquí está el canal de sodio, el canal de potasio. Entonces favorece básicamente que haya la absorción del sodio, no sea, el sodio entre, y haya secreción de potasio, que el potasio salga, por así decirlo. Eso es lo que favorece la aldosterona. Y esto ocurre a nivel de las células principales del riñón. Ahora, tiene otro efecto que les había mencionado, es que favorece la secreción de hidrogeniones en casos de acidosis. Pero este efecto ocurre en otras células que son las células alfa intercaladas. ¿Ok? Entonces, pues esos son como los efectos principales de la aldosterona. Ahora, vamos a ver un fármaco que justamente actúa a nivel del receptor de mineralocorticoides, que es la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio. Entonces, espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, porque como les había mencionado y habíamos visto ya en los demás diuréticos, casi todos favorece que haya excreción de potasio, entonces me genera hipocalemia. En este caso, este diurético no va a favorecer la excreción de potasio. Ahorita vamos a ver por qué. Y otra cosa muy importante con respecto a este tipo de diuréticos es que no requieren ingresar a la luz tubular, o sea, a esta parte que es por donde está la orina, por así decirlo, aquí. Bueno, no requieren ingresar a la luz tubular
para llevar a cabo su acción. Porque si ustedes, bueno, ahorita les voy a enseñar. Casi todos los diuréticos pues actúan a nivel de los canalitos. Y estos canales están en la región apical, o sea, la que está en relación con la orina. Entonces, pues, requieren ingresar a la luz tubular, en este caso, también en este caso, mm, aquí también, etcétera. En cambio, la espironolactona lo que va a hacer es que va a, bueno, su mecanismo de acción, ay, mecanismo de acción, es que son inhibidores, inhibición competitiva del receptor de mineralocorticoides. Entonces, si ustedes se acuerdan, bueno, aquí en el esquemita, si ustedes ven, la aldosterona ingresa por pues el plasma. El plasma ingresa pues justamente a la célula. De la misma forma actúa la espironolactona. Entonces, va a ingresar por aquí de la sangre y se une al receptor. Y por así decirlo, pues evita que la aldosterona se pueda unir. Así es como actúa la espironolactona. Por eso no requiere ingresar a la luz tubular, sino por el plasma. Así es como actúa la espironolactona. Es un inhibidor competitivo del receptor de mineralocorticoides. Entonces, si no la aldosterona no se une a su receptor, pues no me va a favorecer justamente la implantación del canal de sodio ni el de potasio. Entonces no va a haber ni reabsorción de sodio ni excreción de potasio. Entonces, em, los efectos que va a favorecer es que, uno, ay, vaya a ver, aumente la excreción de sodio, que esto por lo tanto va a disminuir la presión arterial porque pues se elimina agua y disminuye, o bueno, ajá, disminuye la excreción de potasio. Entonces pues no va a haber hipocalemia, pero puede generar hipercalemia, eso es lo malo, pero bueno. Ahora vamos a hablar sobre sus efectos adversos. Uno muy importante es que les digo, puede haber hipercalemia, o sea, este es el único diurético que genera hipercalemia, o sea, los ahorradores de potasio, porque les digo, casi todos favorece que haya eliminación de potasio. La espironolactona no. Ajá. Otra cosa es que puede haber acidosis metabólica. ¿Por qué? Igual, como les digo, la aldosterona favorece justamente la secreción de hidrógenos, o sea, que se elimine. Y si ya no puedo eliminar, bueno, no va a haber eliminación de hidrogenados porque no actúa la aldosterona, pues va a haber más hidrogenados en la sangre, por eso puede haber acidosis, a diferencia de en otros diuréticos que hemos visto que genera alcalosis, justamente por lo mismo de que, como ven que como en casi todos los diuréticos, o bueno, en todos, hay eliminación de sodio, pues se libera aldosterona justamente para evitar esta eliminación de sodio, favorece sus acciones, que es la reabsorción de sodio, eliminación de potasio, por eso casi todos generan hipocalemia, y además favorece la secreción de hidrogenados, por eso casi todos generan alcalosis. Pero como aquí no va a haber acción de la aldosterona, en vez de generarme alcalosis e hipocalemia, va a haber hipercalemia y acidosis. Eso es como la diferencia con los demás diuréticos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, otros muy, muy, muy importantes que sí se los deben como grabar, es que puede generar ginecomastia, que bueno, básicamente es el crecimiento mamario, sobre todo es más como evidente en hombres, porque pues las mujeres pues ya tienen desarrollado pues las glándulas mamarias, en cambio los hombres pues no tanto, por así decirlo. Entonces puede haber ginecomastia, puede haber impotencia y también puede haber en el caso de las mujeres irregularidades menstruales. Irregularidades menstruales. Ahora, esto van a decir, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con el diurético?
La espironolactona puede, bueno, tiene afinidad, bueno, el fármaco puede interactuar con receptores de andrógenos y progesterona. O sea, aparte de relacionarse con el receptor de mineralocorticoides, puede interaccionar con estos tipos de receptores y al interaccionar con estos receptores me genera ginecomastia, impotencia, irregularidades menstruales. Entonces, pues sí, eso es como los efectos malos del espironolactona. Entonces, pues esto sí como que igual siento que es algo muy característico, muy importante, entonces sí como que grábense el espironolactona, ginecomastia y todo eso, ¿ok? Es como el diurético especialito, por así decirlo. Como que no es el más común. Bueno, o sea, sus efectos adversos son como muy diferentes al como los otros diuréticos que ya vimos. Luego, otros efectos adversos puede generar malestar gastrointestinal, también puede generar somnolencia, síndrome de Stevens-Johnson, que es pues alergia básicamente. Y ya, bueno, esos no son como tan relevantes como estos tres. Estos sí como que apréndanselos, por eso se los subrayo. Y bueno, ya, por último, farmacocinética de la espironolactona. Con respecto a su absorción, tiene una biodisponibilidad del 65%. Esto porque tiene un metabolismo del primer paso y además pasa por una recirculación enterohepática. Recuérdense que en la recirculación enterohepática, que la vimos en primer bloque, se ve como algo así, o sea, como que se elimina, pero se reabsorbe, se elimina, pero se reabsorbe, se elimina, pero se... así. Eso es como la recirculación enterohepática. Bueno, así es como se esquematiza. Eso tiene la espironolactona. Con respecto a su distribución, tiene una alta afinidad, bueno, una alta unión a proteínas plasmáticas. No se dice de cuánto, pero pues dicen que es alta. Su metabolismo es extenso y va a dar a un metabolito activo que se llama canrenona. Entonces es metabolito activo. Y con respecto a su eliminación, tiene una vida media de 1.6 horas, más o menos. Y pues, y ya. Eso sería todo con respecto a la espironolactona. Y bueno, ya por último vamos a ver un diurético que se llama manitol, que es un diurético osmótico. Este como tal no tiene actividad farmacológica, o sea, es como, está rarito el manitol, o sea, no tiene ningún blanco, etcétera. Lo que pasa con el manitol es que se filtra a través del glomérulo. Entonces, aquí voy a dibujar, aquí está el glomérulo. Entonces, aquí está el manitol. Aquí está el túbulo renal, más o menos así. Entonces el manitol lo que hace es que se filtra, así, sencillito, se filtra. Y bueno, dice que actúa más que nada en el túbulo contorneado proximal y aso de Henle, pero básicamente actúa a nivel de toda la nefrona. Y les digo, muy importante, no tiene actividad farmacológica. Ujú. Y bueno, básicamente lo que hacen es que funcionan como un imán, o sea, se llama diurético osmótico, justamente porque evita la reabsorción de agua y de un chorro de iones, de casi todos los iones. Entonces los jala y pues elimina mucho este
pues muchos iones entonces. Lo que hacen es que son solutos no reabsorbibles, bueno, el manitol no reabsorbibles, que disminuyen la ósmosis de agua al intersticio. Y bueno, extraen agua de compartimentos intracelulares. Y bueno, y básicamente aumentan también el flujo sanguíneo renal. Entonces, aumenta el, bueno, flujo sanguíneo renal y también aumentan la excreción urinaria de todos, o bueno, casi todos los electrolitos. Entonces, les digo, es como, pues un imán solo jala agua y, bueno, electrolitos. Entonces, les digo, no actúa como a nivel de ningún transportador, de ningún receptor, solo jala agua y electrolitos. Eso es como actúa el manitol. De sus efectos adversos, pues son variables, o sea, no son como muy relevantes. Porque en el Goodman dice que puede generar o hiponatremia o hipernatremia, o sea, no es como muy específico, pero puede generar cefaleas, es muy común, náusea y vómito. Y les digo, puede generar o hipernatremia o hiponatremia. Y bueno, este fármaco se utiliza mucho para pacientes que tienen glaucoma, para el control de la presión intraocular, también para cuando se tiene edema cerebral, fibrosis quística, o sea, desequilibrio dialítico, bueno, síndrome de desequilibrio dialítico. O sea, no son como tan, no es un diurético como tan común, o sea, para indicaciones como hipertensión, edema, no es como ya para como cosas más graves. Entonces, pues, y bueno, de su farmacodinámica, pues digo, farmacocinética no tiene como mucha relevancia porque les digo, no se filtra libremente, solo es de su eliminación. Es que es 80% es renal, 20% biliar y su vida media de eliminación es de 0.5 a 1.7 horas más o menos. Y ya, o sea, les digo, o sea, se filtra libremente, se elimina, etcétera. Y algo muy importante, que se me olvidó mencionarles hace rato de los efectos adversos del, de los diuréticos tiacídicos. Aquí está. Es algo muy importante. Se me fue, o sea, perdónenme, se me fue. Y esto sí, yo creo que sí lo pueden preguntar en el DEPA. Es que develan diabetes. Bueno, lo voy a escribir. Diabetes mellitus latente, para que me quepa. Porque disminuye la secreción de insulina. También disminuye la tolerancia a la glucosa. Puede generar hiperglucemia. O sea, el diurético. Puede generar todos estos efectos. Entonces, esto sí es súper importante. Porque este diurético tiene muchos como efectos a niveles metabólicos, justamente de la glucosa. Y también aumentan los niveles de triacilgliceroles, así como la furosemida, y de colesterol LDL. O sea, esto, perdónenme, se me fue. O sea, esto sí creo que es muy importante, de que tiene muchos efectos a niveles como de metabolismo de lípidos y de la glucosa. Recuerden, estos son diuréticos tiacídicos, o sea, clortalidona, hidroclorodiazida, los que tienen efectos como a nivel de diabetes mellitus latente, etc. Furosemida
Igual los tiacídicos no dar en pacientes alérgicos a las sulfas. De la furosemida no se debe dar con aminoglucósidos porque puede generar ototoxicidad. Espironolactona interactúa con receptores de andrógenos y puede generar ginecomastia, impotencia, irregularidades menstruales, etcétera. Ese, como es alrededor de potasio, genera hipercalemia y puede generar acidosis porque no hay eliminación de hidrogeniones. O sea, es como un mini repaso de lo que yo considero más importante de estos diuréticos. Y pues les digo, de la dapaglifosina, no, creo que no es del segundo bloque, pero pues igual, ya lo tienen aquí. Pero bueno, eso es todo por la clase de hoy. Luego checo el calendario para ver cuándo es la siguiente clase. Creo que es este fin, pero no estoy segura. Y les digo, intentaré hoy subirles ya su examen porque ya casi lo tengo, me faltan 2 o 3 preguntitas y ya. Pero bueno, espero que les haya gustado la clase, que les haya parecido interesante, espero que no los haya revuelto mucho. Y bueno, espero que tengan unas muy felices vacaciones, que se la hayan pasado muy bien o se lo estén pasando muy bien. Les deseo una muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que cumplan todos sus propósitos, que este año haya sido muy bonito para ustedes. Y pues bueno, entonces, adiós.